Hi, everyone. I'm Gabby Robbohagen. I go to Mamaroneck High School, and I'm in a OCRA group, we're Original Civic Research and Action, and we are creating a podcast and a project to educate employers of domestic workers on the rights of their domestic workers. So anyone who employs or cares about the rights of nannies, childcare providers, house cleaners, people that work in the home like that. So I'm here with a few guests, if you guys would like to each introduce yourself. I can start. My name is Christina Brito. I am a staff attorney with the Worker Justice Center of New York. Thank you for having me. ¿Qué tal? Mi nombre es Rocío López. Yo trabajo para el Community Research Center. Gracias. Gonzalo Cruz del Community Resource Center en Mamaroneck. Before we officially get started, we would like to thank LMC Media for having us and for giving us this amazing space to record. Without them, none of this would be possible. So we're going to jump right into it. We are going to ask everyone here a few questions about living wage versus minimum wage of domestic workers and the differences between employee versus family and people believing that their employees are like so close to them and such good friends with them that they are their families, but still maintaining a working professional relationship. So just to start off, any one of the three of you is more than welcome to respond. What is the real difference between living wage and minimum wage, and why should employers know this difference? Why is it important for them to know this difference? I guess I can start off with some context about what the minimum wage is. So currently in Westchester and New York City, the minimum wage is $16.50 an hour. So that's for 2025, and then it'll increase to $17 an hour in 2026. Usually each year, the minimum wage rate goes up, and that's more of a baseline suggestion of what the worker should be paid, or I'm sorry, it's like the baseline legal requirement, which of course does not preclude an employer from paying higher than that. So that's a big difference in what a living wage is, right? Because a living wage takes into account what the cost of living is in the area where the worker lives and works, and inflation and just other things, other expenses that the worker deals with on a day-to-day basis, and that fluctuates. Sí, también queremos agregar un poquito el salario mínimo, a veces con el costo de vida, ¿verdad? En Westchester es muy alto, las rentas son de $2,800 un apartamento, y esa es la parte también, la diferencia del minimum wage a un living wage, ¿verdad? En ocasiones empleadores pueden dar un poco más a su trabajador, ¿verdad? Eso es una manera, dependiendo a la inflación y al aumento de rentas y del costo de vida en las áreas donde vivimos. Como en Westchester es uno de los condados un poquito más alto para vivir, y a veces todavía personas están viviendo con el salario mínimo, que es $16.50, y con eso no pueden vivir realmente. Tienen que pedir asistencias, ¿verdad? Ir a los bancos de comida o otro tipo de asistencias. También me gustaría agregar que en esta parte hace que en un momento dado las trabajadoras domésticas tengan que buscar otro tipo de trabajo o trabajen horas extras o jornadas muy largas, las cuales esto hace que la trabajadora doméstica termine completamente cansada y al día siguiente va a sacar fuerzas, no sabemos de dónde, para poder seguir trabajando por este salario que es el mínimo, pero que no es suficiente para este condado. I think Rocio raises a really good point about domestic workers who are, paid at the minimum wage or not much above the minimum wage, and having to find a second job to make up, for wages in order to survive. Because like Gonzalo said, rent is expensive, cost of living is expensive, inflation, and really it's difficult to survive on the minimum wage. And I guess from an employer perspective, wanting to pay an employee that truly takes into account the work
that they put in, and enabling a worker to, be able to focus on just that one job instead of having to, have multiple jobs in order to get by. Great, thank you so much. How can employers assess if they are paying their domestic worker a minimum wage or a living wage? And are there resources available to help them, like, ensure that they are giving their domestic worker the correct amount of money and a livable wage? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede hacer un empleador para asegurar que están pagando al trabajador no solo el minimum wage, pero sino un living wage? Bueno, en primer lugar, algo de lo cual pueden hacer es acercarse mucho a organizaciones sin fines de lucro, que obviamente tenemos este grupo de las trabajadoras domésticas donde trabajamos arduamente para poderles informar a ellos. Eso es una de las maneras en las cuales ellos pudieran tener una idea más clara de cuál es el salario más óptimo para ellas por el trabajo que ellas desempeñan. Esa es una de las formas. La otra manera que tenemos es que constantemente nosotros aquí en el Community Resource Center lanzamos cierto tipo de información, tipo campañas o foros informativos de la importancia que hay en que el empleador debe de informarse de cuánto es lo que se debe de pagar o cómo vienen estos contratos o sugerencias de cómo se pueden hacer los contratos para ellas o la manera en la que pueden negociar tanto el empleador como la empleada. Sí, también es muy cierto lo que dice Rocío, ¿verdad? Tener un acuerdo de trabajo, ¿verdad? Porque a veces clasificamos a los trabajadores o a las trabajadoras y si no llegan a un acuerdo, no tenemos un acuerdo, la trabajadora doméstica termina sacando al perrito a caminar, yendo por los niños también, lavando la ropa de los niños, en vez de enfocarse en las tareas que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante tener un acuerdo de pago, ¿verdad? Desde el principio para decir esto es tu trabajo, básicamente, ¿verdad? Y no clasificar y darles un salario nada más, porque realmente es muy poco por todas las tareas que hacen en la casa, ¿verdad? A veces tienen que cocinar, tienen que lavar, tienen que planchar, y eso hace que no haya otra fuente de empleo también para otra persona o que le pague lo justo a esa trabajadora doméstica. Correcto. Yeah, so it sounds like CRC has a really great is a really great resource for employers looking to know more from people who are in the community about what a fair wage would look like. And I agree with Gonzalo that transparency in what is expected of the job is also important because a person might get hired to do something else, but then, like Gonzalo said, a bunch of other tasks are also assigned to the worker. And that is kind of what's needed to assess, the value of what they should be getting paid. Great. I do want to move into employee versus family given our time. Why is it essential to maintain professional boundaries between an employer and a domestic worker, even if they've been working in your home for many years and even if you think you have such a great relationship with them? And what problems can arise in the workplace if a employer doesn't understand the difference between an employee and someone that's just a really good friend or family? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la importancia de mantener cierta línea de profesionalismo en este tipo de trabajo? Yo creo que es un punto muy importante porque es una línea muy delgada la que se cruza. Entonces, a veces el empleador tiende mucho a decir, yo te quiero mucho, haces muy buen trabajo, yo te veo como parte de mi familia, tú eres parte de nosotros. Y eso es muy bueno porque en una parte eso hace sentir a la trabajadora que está haciendo un buen trabajo y que su trabajo está siendo reconocido y eso hace sentir a la trabajadora muy bien. Pero la línea es tan delgada porque entonces
cuando empieza este tipo de tratos o empieza, por ejemplo, los empleadores con ciertos tipos de regalos hacia la empleada, cuando ella en un momento dado quiere pedir un aumento, se cohíbe y no sabe cómo hacerlo porque ya estamos cruzando esa línea donde está mi trabajo como un trabajo, como cualquier otro trabajo profesional, donde no me tomes realmente como parte de tu familia porque no lo soy, porque vengo a darte un servicio de cuidar tus hijos o de limpiar la casa con mucho amor, con mucho cariño, pero tenemos que respetar esa línea porque no voy a poder pedir un aumento. O de repente el empleador me dice, oh, no puedo llegar hoy a la hora acordada, voy a llegar una hora más tarde, pero ¿qué pasa? El empleador no me pagó esa hora más tarde y no me da la confianza y me siento cohibida de pedir que me pague esa hora extra porque me está diciendo que soy parte de su familia. Entonces, sugerimos que se mantenga esa línea donde haya un profesionalismo a la hora de trabajar por salud y por eficacia de ambos. Okay, thank you so much. Unfortunately, we are out of time, but I really appreciate all three of you guys coming and supporting us in this really important issue and having these really important conversations with us. Thank you to LMC Media once again for having us today. And yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.